Les saludamos desde Estudios Profeta 3 y presentamos Seminario, el libro Daniel. Las solemnes verdades contenidas en esta visión nocturna hicieron una profunda impresión en la mente del soberano, y con humildad y pavor cayó de hinojos y adoró, diciendo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios. Lección 3. Una estatua imponente. ¿Alguna vez pensó qué interesante sería si pudiésemos prever el futuro? ¿Conocer los hechos antes que sucedan? Podríamos evitar un accidente, una pelea, un divorcio y tantas otras cosas. Pero sería muy extraño porque todos sabríamos el resultado final de todo. Por ejemplo, ¿usted iría a una entrevista de empleo si supiese que no será admitido? Obviamente no. En ocasiones sería interesante conocer el futuro, pero por otro lado podría ser extremadamente desagradable. Por ejemplo, ¿le gustaría saber el día y la hora de la pérdida de un amigo muy querido, un familiar, o incluso saber el día de su propia muerte? No es necesario decir nada más, ¿verdad? Definitivamente conocer el futuro no sería tan bueno como podríamos pensar. Por esto, Dios no permite a nadie conocer el futuro. Nadie puede prever el mañana, ni los astrólogos, ni adivinos, ni los que juegan al azar. Solamente Dios conoce el futuro y puede decir lo que va a suceder. En el estudio de hoy descubriremos cómo Dios reveló a través de un sueño el futuro de la humanidad. Aprendiendo juntos. Pregunta número 1. ¿Qué sucedió con Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el segundo año de su reinado? Daniel, capítulo 2, versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. De acuerdo con estudiosos, el segundo año del reinado de Nabucodonosor fue el año 603 a.C. La Biblia nos dice que el rey quedó profundamente perturbado con un sueño al punto que no pudo seguir durmiendo. Los babilonios tenían en gran consideración, los sueños. Pensaban que eran revelaciones de sus deidades y buscaban descubrir su verdadera interpretación. El hecho de olvidar lo que había soñado representaba el desagrado de las deidades que la persona adoraba. Pregunta número 2. ¿Cuál sería el castigo para los sabios de Babilonia, magos, encantadores, hechiceros y caldeos, si no conseguían revelar el sueño y su interpretación? Daniel capítulo 2, versículos 2 al 5. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Cuando los sabios llegaron a la presencia del rey, les pidieron que les contase el sueño, pero para su sorpresa, el rey no recordaba el sueño. Los sabios estaban en una situación delicada, porque si inventaban un sueño, el rey podría recordar y darse cuenta que lo estaban engañando. Y para empeorar la situación, el rey declaró que todos morirían si no lograban interpretar el sueño. Entonces los sabios tuvieron que reconocer que no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey.
No hay delante del rey quien lo pueda declarar, salvo los dioses como morada, cuya morada no están en los mortales. Daniel capítulo 2, versículos 10 al 11. En aquel tiempo, Daniel y sus amigos ya eran parte de la corte babilónica, y por esto su final sería el mismo, porque el decreto de muerte que englobaba a todos los sabios. Daniel, capítulo 2, versículo 12. Pregunta número 3. ¿Cómo logró Daniel saber el sueño del rey y su interpretación? Daniel, capítulo 2, versículo 19 al 23. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel era un joven dependiente de Dios y confiaba en la oración. Dio a conocer la situación a sus amigos y juntos buscaron a Dios pidiendo misericordia y salvación. El cielo recompensó la fe de estos jóvenes hebreos. Entonces el misterio le fue revelado a Daniel en una visión de noche. Así Daniel dio a conocer que hay un Dios que está al control de la historia. Pregunta número 4. ¿Cuál fue el sueño del rey Nabucodonosor? Daniel, capítulo 2, versículo 31 al 33. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. El rey vio en sueños una gran e imponente estatua, la cual estaba dividida en diferentes materiales. El rey quedó admirado por las palabras de Daniel. Cada detalle expuesto traía en su memoria las imágenes del sueño. Pregunta número 5. ¿Qué elemento golpeó los pies de la estatua? Daniel, capítulo 2, versículos 34 y 35. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las ceras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte y llenó toda la tierra. En su sueño, Nabucodonosor vio una gran piedra cortada sin auxilio de manos que golpeó los pies de la estatua y la desmenuzó por completo. En un instante la piedra se transformó en una gran montaña que tomó toda la tierra. Pregunta número 6. ¿Cuál fue la interpretación del sueño dado por Daniel? ¿Cuál era el significado de cada parte de la estatua y qué representaba cada metal? Daniel capítulo 2, versículo
44 al 45. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. La historia es nuestra mejor herramienta al interpretar la profecía bíblica de Daniel, la cual nos dice claramente que Nabucodonosor, representante del imperio babilónico, era la cabeza de oro de la estatua. Babilonia dominó el mundo en los años 605 a.C. hasta el año 539 a.C. El reino que sucedió a Babilonia fue Medio Persia, liderada por el gran Ciro. Isaías 45, capítulo versículo 1. Y ejemplificado en el sueño por el pecho y los brazos de plata. La historia de la caída de Babilonia está registrada en el cilindro de Ciro, de propiedad del Museo Británico. El arqueólogo británico Hormuz Rassam descubrió este cilindro en el marzo de 1879, documento que data del siglo VI a.C., el cual fue descubierto en las ruinas de Babilonia. Estaba en los cimientos de Esagila, templo principal de la ciudad, consagrado al dios Marduk. Es de este templo que nos llega la comprobación histórica de la caída de Babilonia y la asunción de Medio Persia como nueva potencia mundial. El cilindro de Ciro está dividido en varios fragmentos y registra una declaración en escritura cuneiforme acadiana, en nombre del rey Aquemenida de Persia, Ciro el Grande. En las líneas 15 a la 21 del cilindro aparecen trechos dando la genealogía de Ciro el Grande y relatando la toma de Babilonia en el 539 a.C. Revela la caída de Nabonido, rey de Babilonia, y exalta los esfuerzos de Ciro para repatriar los pueblos desplazados y la restauración de templos y santuarios religiosos en Mesopotamia y en otros lugares de la región. Medo-Persia dominó el mundo durante los años 539 a.C. hasta 331 a.C. El tercer reino, después de Medio Persia, fue la Grecia de Alejandro el Grande, 331 a.C. hasta 168 a.C. Este imperio está representado en la estatua por el vientre y las caderas de bronce. Alejandro trabó 3 batallas hasta vencer a Darío III, rey de Medio Persia. La primera fue la batalla de Gránico en el año 334 a.C. La segunda fue la batalla de Issos en el año 333 a.C. Y la última, en el año 331 a.C., fue la batalla de Gaugamela. De esta manera, en el año 331 a.C. es el fin del imperio persa y el inicio del dominio griego con Alejandro el Grande. El cuarto reino mundial, representado en la estatua por las piernas de hierro y los pies de hierro y barro, es la Roma de los Césares, 168 a.C. al 476 después de Cristo. Jesús nació y murió bajo la jurisdicción y el dominio de Roma. El historiador británico Edward Gibbon, en su obra The Decline and the Fall of the Roman Empire,
volumen 3.0 y página 43, digo, menciona 8 de las 10 tribus que terminaron con la autoridad de Roma. Los poderosos visigodos adoptaron universalmente la religión de los romanos, con quienes mantenían un intercambio perpetuo de guerra, amistad o conquistas. Durante el mismo periodo, el cristianismo fue abrazado por casi todos los bárbaros que establecieron sus reinos sobre las ruinas del Imperio Occidental. Los burgundios en la Galia, los suevos en España, los vándalos en África, los ostrogodos en Polonia y varios bandos de mercenarios en Éruros, que llevaron a Odoacro al trono de Italia. Los francos y los sajones todavía perseveraban en el error del paganismo, mientras que los francos obtuvieron la monarquía de la Galia por su sumisión al ejemplo de Clovis. Diez tribus finalmente provocaron la caída del Imperio Romano Occidental en el 476 después de Cristo, siendo Rómulo Augusto su último emperador. Como consecuencia del desarrollo de los tribus bárbaros, tenemos hoy las naciones europeas. Los pies de la estatua eran una gran mezcla de hierro y barro, dándonos a entender que este sería un reino dividido. Llegamos entonces a los días de las naciones modernas de Europa, las cuales nunca más lograrán unificarse. Recuerde seguirnos en el canal YouTube Profeta 3 Daniel.